En nuestra serie de sermones sobre la santificación estamos considerando cuáles son las responsabilidades que tiene todo creyente que desee avanzar y hacer progresos reales en el camino de la santidad. Y hasta ahora hemos considerado varios medios individuales de santificación, entre ellos la lectura cuidadosa y reflexiva de la palabra de Dios, el dedicarnos perseverantemente a la oración secreta, el someternos de corazón a la disciplina de Dios, el huir del pecado, el estar constantemente velando, alertas, y por último comenzamos el domingo pasado a considerar la necesidad que tenemos, el deber que tenemos como creyentes de mortificar el pecado. Dice Romanos capítulo 8, versículo 13, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 5, Pablo da una orden: haced pues morir lo terrenal que hay en vosotros. Y este deber, el deber de la mortificación del pecado, presenta ciertas dificultades que le son propios, que le son inherentes al deber en sí. Hermanos, nuestra carne se resiste violentamente contra el cumplimiento de este deber. De hecho, el Señor Jesucristo nos habla de esa dificultad cuando nos dice en su palabra: si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Y nosotros sabemos que el Señor no nos está pidiendo literalmente que nos cortemos la mano o que nos saquemos un ojo. Más bien el Señor nos está ordenando en su palabra que evitemos a toda costa exponernos a cualquier tipo de situación que pueda llevarnos a pecar con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestros ojos o con cualquier otro miembro del cuerpo. Pero no podemos pasar por alto que la figura que Cristo usa allí nos sugiere una gran dificultad. Debe ser sumamente doloroso y difícil que una persona decida cortarse el mismo un brazo. Debe ser sumamente difícil y doloroso que una persona decida sacarse un ojo. Y lo que el Señor nos está diciendo es que asimismo es de doloroso que nosotros mortifiquemos el cuerpo. Que asimismo es de doloroso y de difícil que nosotros mortifiquemos el pecado que aún mora en nosotros. Y es por eso que decimos que este deber presenta ciertas dificultades que le son propios. Y a esas dificultades inherentes al deber debemos añadirle las que se levantan en nuestra época en particular contra la mortificación del pecado. Noten lo que estoy diciendo. Hay una dificultad inherente al deber en sí, pero por la época en que estamos viviendo, esa dificultad se hace aún mayor. Nunca ha sido agradable mortificar el pecado, en ninguna época, ni en la época de los apóstoles, ni en la época de la Reforma, ni en la época de los puritanos. Nunca ha sido agradable, nunca ha dejado de ser difícil y de doloroso mortificar el pecado. Pero en la época en que nos ha tocado vivir, el cumplimiento de este deber resulta más traumático que en épocas anteriores, y esto por dos razones básicas. En primer lugar, por la ignorancia que reina en la iglesia y el descuido de nuestra generación respecto a este tema. Hermanos, no es común escuchar hablar en los púlpitos de hoy acerca de la mortificación del pecado. De hecho, muchos creyentes evangélicos tal vez en su vida han oído hablar de eso. De un deber tan importante, de un deber tan trascendental, no es común oír en nuestra época hablar acerca de la mortificación del pecado. Eso suena a nuestros oídos como un lenguaje medieval. No es común oír hablar en nuestra época acerca de la necesidad que tenemos de negarnos a nosotros mismos. Más aún, en nuestra época muchos enseñan que se puede llegar al cielo sin ser santos. Simplemente habiendo recibido a Cristo como Salvador, simplemente habiendo hecho una decisión en una iglesia, habiendo levantado la mano y pasado al frente, ya tú eres salvo. Y si en tu vida no se muestran esas marcas claras de santidad, es porque tú eres un cristiano carnal. Pero hermanos, Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice claramente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El texto es claro, diáfano y contundente. Sin santidad nadie verá al Señor. Y en segundo lugar,
La segunda dificultad que se levanta en nuestra época en particular con respecto a la mortificación del pecado es que nuestra época ha sido permeada por la ley del menor esfuerzo. Nuestra época ha sido permeada con la ley del menor esfuerzo. La vida moderna se ha visto invadida por una serie de aparatos y de maquinarias que realizan cosas fantásticas con un mínimo de esfuerzo por parte nuestra. En muchos sentidos podemos decir que la vida se ha simplificado y que se continuará simplificando. Ahora bien, eso no es un problema per se, para que nadie piense que estamos en contra de los avances de la era moderna. Por supuesto que no. Gracias al Señor que Él en su gracia común ha dado inteligencia al hombre y que el hombre ha podido crear todos esos aparatos fantásticos y que la vida moderna se ha facilitado en muchos sentidos. Ahora bien, eso se convierte en un problema cuando llega a ser una filosofía de vida. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido en la vida de muchos. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en la vida de muchos. Queremos obtener resultados rápidos y con el menor esfuerzo de nuestra parte. Ahora hay de todo instantáneo. Hay comida instantánea, jugo instantáneo, y hay muchos que quieren santidad instantánea. Resultados rápidos y con el menor esfuerzo. Esa filosofía de vida nos lleva a evitar todo tipo de deber que atente contra nuestro concepto de felicidad, que atente contra nuestros deseos y que conlleve algún tipo de sacrificio de nuestra parte. Nosotros evitamos eso, preferimos que no nos hablen acerca de eso. Debemos, por tanto, hermanos, reforzar, redoblar nuestros esfuerzos para no permitir que nuestra carne nos distraiga. Porque ella se va a resistir contra este tema, más que contra ningún otro tema. Si nosotros hubiésemos avisado en el día de hoy que íbamos a explicar qué es lo que significa el 666 que aparece en Apocalipsis, todo el mundo viniera alerta, atento. Si hubiésemos avisado en el día de hoy que íbamos a dar una conferencia profética y que íbamos a tratar de explicar la guerra del Golfo Pérsico a la luz de Apocalipsis o a la luz del libro de Daniel, todo el mundo vendría bien alerta si hubiesen tomado un termo de café para no dormirse. Pero hermanos, nuestra carne se va a resistir escuchar hablar una hora acerca de la mortificación del pecado. Hablar a esta generación acerca de mortificar el pecado, acerca de negarse a nosotros mismos, acerca de abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma, es hablar de un asunto que está tan lejos de nuestras mentes como lo estaban los viajes a la luna en la época de los puritanos. Así que, hermanos, vamos a redoblar los esfuerzos, porque nuestra carne se resistirá a escuchar hablar acerca de la mortificación del pecado. Y habiendo establecido el domingo pasado el deber de la mortificación del pecado en la vida de todo creyente y las razones que debían motivarnos al ejercicio de este deber, hoy en la mañana vamos a considerar otra pregunta. ¿Qué significa mortificar el pecado? Ya tocamos eso muy brevemente en el mensaje del domingo en la mañana pasado, pero esta vez vamos a emplear todo el sermón solamente para explicar con lujos de detalle qué significa mortificar el pecado. Y para ello veremos primeramente lo que no significa y luego veremos lo que significa. Queremos quitar de nuestras mentes todo concepto equivocado, todo concepto erróneo con respecto a un tema tan importante, y luego queremos ver cuál es la opinión de la Escritura acerca de la mortificación del pecado. Y debo recordar que este material no es mío. Debo recordarlo para mortificar mi orgullo. Debo recordar que este material no es mío. Más bien tengo una deuda enorme con el pastor Martin, que predicó acerca de este tema, así como también con el puritano John Owen y el tratado que escribió acerca de la mortificación del pecado. En cierto modo, el pastor Martin me ha tomado de la mano y me ha ido llevando a través del tomo 6 de John Owen sobre la mortificación del pecado. Y por eso ambos autores y ambos hombres de Dios son constantemente citados en esta serie. Vamos entonces a comenzar en primer lugar a ver conceptos equivocados acerca de la mortificación del pecado. Veamos en primer lugar conceptos equivocados acerca de la mortificación del pecado. Hermanos, mortificar el pecado no significa
En primer lugar, erradicar el pecado de nosotros totalmente. Mortificar el pecado no significa una erradicación total y absoluta del pecado de nuestras vidas, de tal manera que éste ya no exista más en nosotros. Cuando Pablo nos ordena que hagamos morir lo terrenal en nosotros, él no estaba pensando en la total erradicación del principio del pecado en nuestras vidas. Es cierto que esa es la meta a la que debemos dirigirnos como creyentes. Recuerden lo que dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. Dice: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro no nos dice simplemente en esta área, en esta o aquella. Pedro dice: como aquel que os llamó es santo, ¿cuál es la meta a la cual ustedes deben moverse? A ser santos en toda vuestra manera de vivir. Pero el mismo Dios que ha puesto esta meta delante de nosotros nos dice también en su palabra que dicha meta solo será alcanzada cuando tengamos cuerpos glorificados. Que dicha meta solo será alcanzada cuando estemos en el cielo y nuestros cuerpos hayan sido transformados en la misma imagen del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Así que cualquiera que sea la interpretación que demos a la frase mortificar el pecado, esta no puede significar una total y absoluta erradicación del pecado en esta vida presente. Dice John Owen: mortificar el pecado no significa exterminarlo completamente, erradicarlo o destruirlo de modo que éste no pueda atraparnos nunca más o que deje de morar en nuestros corazones. Y ahora él añade: ciertamente esa es la meta a la que nos dirigimos, pero no podremos alcanzarla en esta vida. Pero el hecho de que yo no bendiga eso no es suficiente, tenemos que probarlo por la Escritura. Y podríamos citar un montón de textos de la Escritura que demuestran que el pecado mora aún en el creyente y morará en el creyente hasta el fin. Pero baste con citar el testimonio de un hombre que alcanzó un grado de madurez y santidad tal en su vida que, inspirado por el Espíritu Santo, pudo decir: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y estoy hablando del apóstol Pablo. Y ese hombre que, inspirado por el Espíritu Santo, pudo decir: imítenme a mí, mírenme a mí como un modelo, porque para mí mi modelo es Cristo. También dijo en Filipenses capítulo 3, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. El apóstol Pablo era un hombre de una sola meta. Él dice: una sola cosa hago. Yo me olvido de lo que queda atrás y prosigo a lo que está delante. ¿Saben cuándo el apóstol Pablo escribió eso? 30 años después de haberse convertido. El mismo hombre que dijo: imítenme a mí, dice ahora: hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, yo no pretendo ser perfecto, yo sigo corriendo hacia la meta. ¿Qué no significa mortificar el pecado? No significa erradicarlo completamente de nuestras vidas, por lo menos de este lado del cielo. En segundo lugar, mortificar el pecado no significa sustituir un pecado por otro. Mortificar el pecado no significa sustituir un pecado por otro. El autor de los Hebreos nos advierte que el pecado es engañoso y muchas veces nos hace creer que hemos tenido victoria sobre él cuando lo que ha sucedido en realidad es que lo hemos cambiado de ropaje. Muchas veces el pecado nos hace creer que realmente hemos vencido cuando lo único que él ha hecho es entrar por otra puerta con otro disfraz distinto. Así vemos una hermana cuyo problema en el mundo y en sus primeros años de convertida era su orgullo, pero específicamente en el vestir. Ahí estaba el problema de esta hermana, la codicia, pero en el campo específico de la ropa. Le gustaba hacer ver a los demás que la ropa que ella usaba era de marca, que se la traían de fuera o que la compró en Miami.
Ella le gustaba, ese era su gozo, su disfrute, su deleite, su codicia. Siempre que había una ocasión especial, ahí estaba la hermana mortificándose porque no podía estrenar otra ropa. Ella estaba preocupada porque el 31 se iba a poner el mismo vestido que se puso el 31 pasado, como si alguien se acordara del vestido que ella se puso el 31 pasado. Pero esa es su problema, esa es su codicia, allí radica su orgullo. Esta hermana se da cuenta de ese pecado, comienza a luchar con ese pecado, ¿y qué hace? Ahora ella piensa que ya lo mortificó, cuando en realidad lo que ha sucedido es que está orgullosa ahora porque ella solamente usa ropa anticuada. Ella usa ropa pasada de moda. Ella no se estrena un vestido casi nunca. Y ella mira por encima a las hermanas que todavía están atrapadas en su vanidad. Pero ella no ha vencido su orgullo simplemente se ha cambiado de ropa. Antes ella estaba orgullosa de su vestir, ¿verdad? Ahora también, solo que en otro campo. Ella sigue alimentando su orgullo con la alabanza de los demás. Ella vive solamente para escuchar a los hermanos de la iglesia decir qué humilde es la hermana fulana. Ella disfruta cuando está en una reunión de hermanas y están hablando de ropa, entonces ella suelta, ¿verdad?, con un aire de espiritualidad, a mí el Señor me libró de esas cosas. Y ese es su gozo. Esa hermana no ha mortificado el orgullo. Esta hermana simplemente ha cambiado su orgullo por otro orgullo diferente, pero sigue siendo una hermana orgullosa. Hermanos, mortificar el pecado no significa dirigir el pecado por otro lado. Mortificar el pecado no significa ponerle un disfraz distinto. No significa sustituir un pecado por otro. Y en la Escritura encontramos un ejemplo claro de lo que es este engaño del pecado en la vida de Simón el mago, en Hechos capítulo 8. ¿Cuál era el pecado de Simón el mago? Ustedes recordarán a este hombre con el que se encontró Felipe predicando el evangelio en Samaria. Simón el mago era un hombre ansioso de fama y de que la gente le pusiera mucha atención. Dice en el versículo 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Noten cuál es el problema de este hombre. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Pero ¿qué pasa? Llega Felipe predicando el evangelio, Simón el mago escucha el evangelio, aparentemente acepta el evangelio, luego llega el apóstol Pedro, y como estamos aquí en una época de transición, los samaritanos no recibieron el Espíritu Santo inmediatamente, escucharon la palabra de Dios y creyeron, sino cuando Pedro y Juan les impusieron las manos. Y cuando Simón el mago vio que por imponer las manos esta gente hacían cosas fantásticas, noten lo que dice el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Acaso estaba Simón el mago preocupado porque él deseaba que más personas recibieran el Espíritu Santo? Por supuesto que no. Él lo que vio allí era otro lugar, otra plataforma en la cual él podía desarrollar su poder y llamar la atención. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Tu corazón no es recto, Simón. Lo único que tú has hecho es cambiar tu pecado de un ropaje pagano a un ropaje evangélico, pero sigues siendo el mismo pagano. Así vemos a ese hermano cuyo problema en el mundo era la ira. Era un individuo iracundo, impaciente, intolerante. Ahora él piensa que ha mortificado el pecado cuando lo único que ha hecho en realidad es vestir su ira de evangélico. Y él ahora tiene un celo santo por el Señor. Un celo tan grande, tan grande, tan grande que ofende a todo el que le predica y a todo el que amonesta en la iglesia. Y él dice, es celo por las cosas del Señor. No, es la misma ira disfrazada. Así que, hermanos, mortificar el pecado no significa erradicarlo por completo, no significa sustituir un pecado por otro. En tercer lugar, no significa el mejoramiento de nuestras virtudes temperamentales naturales.
Mortificar el pecado no significa el mejoramiento de nuestras virtudes temperamentales naturales, que son inherentes a nosotros, no producto de la gracia de Dios. Hay personas que por naturaleza son de un temperamento sereno, no son dados a la ira, o no son dados al exceso de inquietud, por lo menos no es lo que se ve por fuera. O personas que por naturaleza no son ambiciosos de cosas materiales, son conformistas por naturaleza, se resignan con facilidad. Esas personas tienen también sus áreas débiles, y es precisamente en esas áreas débiles que se va a ver si realmente ellos están mortificando el pecado. Porque ¿saben lo que va a pasar si no es así? Que allí tenemos a este hermano, conformista por naturaleza, y él se pone a observar a los otros hermanos de la iglesia cómo se afanan por aquellas cosas que no tienen en la casa. Cómo les es difícil contentarse cualquiera que sea su situación. ¿Saben cómo se siente ese hermano? Él se siente que es más maduro que esos hermanos, porque para él esas cosas materiales no poseen la mayor importancia. Pero la realidad es que esas cosas no poseían la mayor importancia ni siquiera cuando él era inconverso. Él nunca se preocupó por esas cosas, por lo tanto, eso no es para él un símbolo de madurez. Eso no es para él un síntoma de que está mortificando el pecado. Eso es un temperamento natural en esa persona. Algo que es inherente a él por temperamento. La mortificación del pecado en la vida de ese hermano se verificará en su lucha con aquellas áreas que realmente son un problema para él. Y así podemos dar varios ejemplos, y voy a darlos porque quiero que podamos verificarnos a nosotros mismos en esto. Hay hermanos, por ejemplo, que pueden desprenderse fácilmente de sus posesiones materiales. Son desprendidos por naturaleza. En el mundo eran iguales. Son desprendidos en cuanto a sus posesiones materiales por naturaleza, pero por el contrario, les es difícil desprenderse de su tiempo para dedicarlo a escuchar a un hermano o para visitarlo en su cama enfermo. La mortificación del pecado en la vida de esta persona no se manifestará pagándole la clínica al hermano, porque él es desprendido por naturaleza. La mortificación del pecado en la vida de ese hombre o en la vida de esa mujer se verificará desprendiéndose de su tiempo para ir a escuchar, consolar, alentar, estimular a ese hermano que está enfermo en una clínica. También podemos encontrar el caso contrario. El hermano que por temperamento le es fácil dedicarse a otras personas. El hermano que le fascina salir de la casa, pero que sin embargo no se preocupa mucho por las cosas de su propio hogar. El arreglo del jardín, la llave que está goteando, la nevera que está dañada, etc. Mortificar el pecado para esa persona significa frenar ese activismo en el que vive sumergido para ocuparse más de su casa. Dejar de ocuparse de los deberes remotos para ocuparse de los deberes cercanos. Es como la hermana que no le gusta realmente las cosas de la casa. ¿Saben lo que significa para esta mujer mortificar el pecado? Significa dejar de salir tanto de la casa, claro, siempre para hacer cosas espirituales. Es que ella está discipulando a 15 hermanas de la iglesia. Mortificar el pecado para esa hermana significa dejar de salir tanto de la casa para lavar los trastes sucios, para arreglar las gavetas, para ocuparse de su hijo, para ocuparse de su hija, para ocuparse de su esposo. Eso es mortificar el pecado. Hermanos, cuidado, mortificar el pecado no es el mejoramiento de nuestras virtudes naturales. La mortificación del pecado se verifica cuando estamos trabajando con nuestras áreas débiles, con nuestras áreas problemáticas. Y en cuarto lugar, mortificar el pecado no significa tener victorias ocasionales sobre ciertos pecados. Mortificar el pecado no significa tener victorias ocasionales, momentáneas, sobre ciertos pecados. Hay ciertos momentos en la vida del creyente cuando cometer algún pecado específico ha significado para esa persona una gran perturbación. La voz de la conciencia lo ha llenado de terror. Percibe en esos momentos el desagrado de Dios y su vara disciplinaria sobre él. Entonces, todas esas cosas lo llevan a tener una victoria ocasional sobre ese pecado.
Por un tiempo permanece fresco en su alma las vívidas imágenes de sus perturbaciones. Por un tiempo permanece vívido en su conciencia el terror que le causó el haber cometido ese pecado, la vara disciplinaria de Dios sobre él. Y mientras dure esa impresión en su alma, esta persona creerá que ya nunca más volverá a cometer la locura de caer en ese pecado. Cuidado, eso no es pecado. Vamos a ver un ejemplo en la Escritura. Salmos capítulo 78. Salmos capítulo 78, versículos 32 al 37. Allí el salmista está hablando de la historia del pueblo de Israel. Dice el salmista aquí: con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad. Eso es Dios que consumió la vida de ellos en vanidad y sus años en tribulación. Pero noten ahora, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Mientras ellos tuvieran vívidas en su memoria la imagen de la ira de Dios, mientras tuviesen vívidas en su memoria la perturbación que el pecado causó en ellos pensarían: yo no vuelvo a cometer jamás ese pecado. ¿Saben por qué eso no funciona por mucho tiempo? Porque eso nos lleva a tratar con el pecado no como algo maligno y perverso, sino como algo inconveniente. Eso nos lleva a tratar el pecado no como algo maligno, perverso, sucio, inicuo, sino como algo inconveniente. Si alguien nos asegurara, y Satanás se va a ocupar de eso, si alguien nos asegurara que podemos corretear cerca de ese pecado, o que podemos caer en él abiertamente sin recibir las inconveniencias y perturbaciones que trae ese pecado, correríamos a él rápidamente. Porque nosotros simplemente estamos huyendo de las perturbaciones del pecado, no del pecado en sí. Así que cuando Pablo nos habla de hacer morir el pecado que mora en nosotros, él no está hablando allí de la total y absoluta erradicación del pecado en nuestras vidas, del sustituir un pecado por otro, del progreso o mejoramiento de nuestras virtudes naturales temperamentales, ni tampoco de tener victorias ocasionales sobre el pecado cuando éstos han traído perturbación y juicio de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué significa mortificar el pecado? Vamos a ver ahora en segundo lugar una visión escritural de lo que significa mortificar el pecado. Cuando el apóstol Pablo nos habla de hacer morir las obras de la carne que moran en nosotros, él nos está hablando de tres cosas básicamente que debemos hacer con el pecado remanente. Primero, mortificar el pecado se trata de un debilitamiento habitual de ese principio pecaminoso que aún reside en nosotros. Se trata de un debilitamiento habitual de ese principio pecaminoso que aún reside en nosotros. En el mensaje anterior nosotros vimos que el pecado no solo mora en nosotros, que el pecado está activo en nosotros, que el pecado tiene una meta: llevarnos a cometer lo peor. Y cuando esa actividad del pecado en nosotros tiene cierto grado de éxito, cuando somos en cierto grado indulgentes en nuestra lucha, esa corrupción se fortalece y se afianza más en nosotros. Para poder comprender mejor ese concepto, quiero que miremos una figura que usa Pablo para describir el pecado en Romanos capítulo 13, versículo 14. Romanos capítulo 13, versículo 14. Vamos a leer desde el versículo 13 para poder tomar el contexto. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias,
sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos del pecado o de la carne. Noten que Pablo está presentando al pecado aquí como un señor demandante. Dice Pablo, no proveáis para los deseos de la carne. Es como alguien que está demandando ser satisfecho. Y Pablo dice, no proveáis, no lo satisfagáis. El pecado es un señor demandante que insiste en que sus deseos sean cumplidos persistentemente. Persistentemente, el pecado es persistente. Y si una táctica no le da resultado, él va a buscar otra táctica. Primero te dirá que eso no es tan malo. Si no resulta, te va a decir que todo el mundo lo hace. Si no resulta, te va a decir, esas son exageraciones del pastor, pero él tratará, buscará la manera. El pecado en nosotros es un señor que demanda ser satisfecho. Por eso Santiago dice que el pecado nos atrae y nos seduce. Pablo dice, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Saben lo que es el pecado en nosotros? El pecado es un rey que ha sido depuesto, pero que todavía trata de conquistar nuestra voluntad. Para tomar la guerra del Golfo Pérsico otra vez de ejemplo, ¿qué es lo que pasó en el Golfo Pérsico? Bueno, había un emirato en Kuwait. E Irak atacó Kuwait y depuso al emir que estaba gobernando ese lugar. ¿Qué está tratando el emir? Volver otra vez a su puesto real. Eso es exactamente lo que ocurre con el pecado en nuestras vidas. El pecado es un rey depuesto que trata de lograr al trono otra vez. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Noten a dónde es que el pecado quiere llegar. El pecado quiere llegar a reinar otra vez. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Él exige ser obedecido. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado está tratando de reinar, de enseñorearse en nosotros, con una diferencia al emir de Kuwait. Y es que el pecado todavía continúa habitando en el mismo terreno que estaba antes. El emir de Kuwait salió huyendo, pero el pecado en nosotros no. Él es un rey depuesto que habita el mismo territorio y él está tratando de conquistar su posición otra vez. Por eso Pablo dice, no reine el pecado, no le obedezcan, porque él exige ser obedecido, él exige ser saciado. Él es como un niño hambriento que está gritando y cada vez más duro hasta que no satisfazcan sus deseos. ¿Qué es entonces mortificar el pecado? Mortificar el pecado es debilitarlo cada vez más y más, de modo que éste vaya perdiendo ese vigor que posee en nosotros. Alguien se preguntará, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, el domingo que viene el mensaje entero es cómo mortificar el pecado, pero solo ahora déjeme decir algo, para no dejarlos así. No proveyendo para los deseos de la carne. ¿Cómo? Matándolo de hambre. Matándolo de hambre, simplemente. Dice Gálatas 5:16, y voy a citar directamente del texto original, andad en el espíritu y no cumpliréis los deseos de la carne. Andad en el espíritu y no cumpliréis seguramente, y el texto es sumamente enfático, es una seguridad que da Pablo. Anden en el espíritu y les aseguro que no cumplirán los deseos de la carne. ¿Qué dice Romanos 13:14? No proveáis para los deseos de la carne. No proveáis. ¿Qué dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11? Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales. No provean para los deseos de la carne y lo van a debilitar. Esos deseos están allí demandando ser alimentados.
Y la demanda de los deseos pecaminosos no es como las demandas de santidad. Dios ha puesto gracia en nuestro corazón y esa gracia nos empuja a la santidad. Pero ¿saben cómo? Gentilmente, caballerosamente. El pecado no. El pecado clama por sus deseos en una forma violenta e impetuosa. Y es bueno para nosotros saber eso. Es bueno, eso nos libra. Alguien me decía en estos días que Packer, yo no lo leí, por eso tengo que citar a la persona que lo dijo, que Packer dice en uno de sus libros que John Owen lo libró a él de volverse loco. Al ver estas cosas y estas realidades en la palabra de Dios, es que podemos entender algunas cosas que pasan en nosotros. Algunas veces nos inquietamos, porque sentimos una violencia tal del pecado en nosotros, que no sentimos hacia la santidad. Y la razón por la que eso ocurre es porque la gracia de Dios es gentil. El pecado es violento e impetuoso. ¿Y qué debemos hacer? No satisfacer los deseos de la carne. No en vano nos dice Pedro que los deseos carnales batallan contra el alma. Eso es un lenguaje violento. Los deseos carnales batallan, pelean, luchan contra el alma. Y allí está la hermana, otra vez. La hermana cuyo problema es la codicia en el vestir. El deseo de comprar ropas y accesorios. Ahí está la hermana paseándose por Plaza Central. Y viendo los escaparates de la tienda, observando un ganchito de pelo que es distinto a los 15 que tiene en la gaveta, observando allí este par de zapatos, observando aquella blusa, observando aquella falda y teniendo dinero en el bolsillo. ¿Qué debe hacer esa hermana si realmente ama su alma? No proveer para los deseos de su carne, porque ella sabe delante del trono de Dios que ella no necesita un ganchito más, no necesita un zapato más, no necesita una blusa más, y ella sabe que ese es un problema en su interior. Ella sabe que ese es un problema, y cuando lo haga estará alimentando su codicia. ¿Y saben lo malo de eso? Que la codicia que tienes en tu interior no es solamente con el vestir, es codicia. Y la persona que se acostumbra a alimentar su codicia en las cosas que sus ojos ven, mañana acabará cayendo en pecados graves delante de Dios. Porque la codicia no tiene límites. Proverbios dice que la codicia es como una sanguijuela que siempre dice dame más, dame más, dame más. Nunca te saciarás alimentando tu codicia. Hoy es un ganchito, sabiendo que tienes la gaveta llena de ellos. Mañana te aseguro por la Escritura que va a ser otra cosa. Y cada vez será más grave. Porque el pecado viene tímidamente al principio, no lo olviden. Pero su meta es llevarte a lo peor. ¿Cómo podemos mortificar el pecado? Debilitándolo, no satisfaciendo los deseos de la carne. Y sobre todo toma en cuenta, hermano, hermana, que toda área pecaminosa en la que hemos sido indulgentes requerirá de una labor más ardua y dolorosa para ser mortificada de veras. Es como un niño cuyos padres nunca le han pegado una pela o casi nunca han dejado de satisfacer sus deseos o casi nunca. Cada vez que el niño hace una rabieta, ellos dicen, es cosa de muchacho. Y resulta que ahora el niño tiene 6 años, criándolo así, en ese patrón. Y los padres de repente han leído la Escritura y han visto que necesitan disciplinar a ese niño. Han visto que ahora deben pegarle. Han visto que deben exigir a ese niño obediencia a la primera voz. Han visto que no deben soportarle a ese niño sus rabietas y quieren comenzar a hacer el trabajo. Yo les aseguro que va a ser muy difícil y muy doloroso para esos padres poner a ese niño en cintura. ¿Por qué? Porque durante 6 años han sido indulgentes con él. Durante 6 años se han dedicado a satisfacer sus deseos. Durante 6 años casi nunca le han dicho que no. Hermano, eso es exactamente lo mismo que pasa con tus deseos pecaminosos. Eso es lo mismo que pasa con tus deseos pecaminosos. Si tienes un pecado allí en tu vida no mortificado y le has dado tiempo y tiempo y tiempo,
debes saber que te va a ser mucho más doloroso mortificarla. Pero ¿saben qué va a pasar con ese niño? Cuando los padres lo tomen y le digan, fulanito, ven acá, y el niño se quede jugando, y vengan y se lo llevan al cuarto, ¡pa! Una pela. El niño quiere un helado y los padres le dicen, no, es hora de comer, ¡ah! Se pone a llorar, ¡pa! Otra pela, y siguen así consistentemente, sin fallar. ¿Saben lo que va a pasar? Tarde o temprano, le aseguro que ese niño entrará en cintura. Hermano, yo te aseguro, al principio va a ser doloroso, pero tarde o temprano tus deseos pecaminosos van a ser mortificados. Vamos a verlo como un hombre que en la plenitud de su vigor y de su fuerza es clavado en una cruz, que es el lenguaje que usa Pablo. Debemos clavar al viejo hombre. Ese hombre en la virtud, en el vigor de su fuerza, es clavado en una cruz. Al principio podrá seguir gritando y demandando que lo liberen. Pero si no cedemos a su clamor, la sangre seguirá cayendo de ese hombre. Y poco a poco se irá debilitando hasta que llegará el momento en que solo podrá hacernos creer por algunos instantes que Él continúa vigoroso, pero solamente lo hará creer. Pero en cambio, otros hábitos de santidad habrán sustituido el hábito pecaminoso. Al principio el deseo pecaminoso gritará y clamará y no te dejará tranquilo y querrá que tú satisfagas el deseo. Y será fuerte para ti porque has sido indulgente con el pecado. Pero te aseguro que si debilitas el pecado, no satisfaciendo los deseos de tu carne, será como ese hombre en la cruz. Vas a ver que su voz comenzará a debilitarse tarde o temprano. Tarde o temprano. ¿Cuándo habremos mortificado ese pecado de ira y de intolerancia y de autodefensa? Cuando haya sido sustituido por el hábito de santidad de tener un espíritu afable y apacible delante de Dios. Y vas a ver que cada vez más será más fácil para ti responder apaciblemente cuando hayas mortificado el pecado y hayas instituido en su lugar un hábito de santidad. Por eso noten que hablamos de un debilitamiento habitual. Habitual. Mortificar el pecado significa estar dedicados, habituados a debilitar el pecado que mora en nosotros. ¿Cómo? No satisfaciendo los deseos de la carne. En segundo lugar, mortificar el pecado se trata de una lucha continua contra el pecado. Una lucha continua contra el pecado. No solo debemos debilitar habitualmente el pecado que mora en nosotros, sino que también debemos contender y luchar constantemente contra él. Como el tiempo se nos está yendo, voy a ser breve en esto. ¿Cómo? En primer lugar, recordando constantemente que tenemos un enemigo que mora en nosotros. Recordando constantemente que tenemos un enemigo que mora en nosotros. O usando las palabras de Salomón, cada uno debe saber que hay una plaga en su corazón, dice Primera de Reyes capítulo 8 versículo 37. Hay una plaga en tu corazón. Dice Owen al respecto, es de temer que muchos poseen poco conocimiento del principal enemigo que arrastran consigo en su interior. Muchos poseen poco conocimiento del principal enemigo que arrastran consigo en su interior. Así que debemos hacerle lucha constante al pecado. ¿Cómo? Recordando que tenemos un enemigo que mora en nosotros. Segundo, esforzándonos por conocer cada vez mejor las estrategias que usa el pecado en su guerra contra nuestra alma. Ya hablamos de eso cuando hablábamos de velar. Dice el apóstol Pablo que los creyentes no ignoramos las maquinaciones del pecado, no ignoramos las estrategias del pecado. El pecado no solo tiene una meta a la que quiere llegar, llevarnos a lo peor, sino que también tiene estrategias para lograrla. Y todo creyente que desee mortificar el pecado debe conocer estas estrategias. Los argumentos a través de los cuales trata de engañarnos, los momentos más propicios para atacar, las excusas con las que trata de convencer nuestras conciencias. Voy a citar aquí un artículo interesantísimo que aparece en el periódico Fundamentos, el número último que salió, que por cierto es prácticamente completo acerca de la santificación. Y dice,
noble Bater, citando a Spurgeon, hablando acerca del engaño del pecado, dice que el pecado es engañoso de muchas maneras. Y en primer lugar, el pecado es engañoso en la manera de llegar a nosotros. Hace preguntas sutiles como, ¿ha dicho eso el Señor? Y Dios prohíbe eso en su palabra. Yo no sabía que eso era malo. O el engaño puede venir por repugnancia a otro pecado. Aquel que ha malgastado tanto, huye de ese pecado y se hace avaro. Ha caído de un pecado a otro pecado. El pecado es engañoso en la manera de llegar. Segundo, el pecado es engañoso hasta en los nombres que usa. Toda persona que llega a tu vida se presenta, pues yo soy fulano de tal. Cuando el pecado llega a tu vida, él no te dice yo soy el maligno y depravado pecado. No, el pecado es engañoso hasta con los nombres que usa para presentarse. La codicia es ser económico. El orgullo, respeto propio. El que se embriagó anoche bebió un poquito. Su amigo que bebió lo mismo que él, ese bebió un poco más. Y si lo hizo su enemigo, ese se embriagó de verdad. Tercero, engaña por los argumentos que utiliza. Eso no importa. Es una cosa pequeña. Mi situación es diferente. Quizás otros no deben hacerlo, pero yo puedo. Y el pecado viene así con miles de argumentos. Cuarto, si el pecado tiene argumentos antes de seducir, asimismo tiene argumentos después. Primero, soy humano. Soy una víctima. No pude evitarlo. Hasta pudiera haberlo hecho peor. Se jacta de que hubiera podido pecar peor. O sea que no se molesten por eso. El pecado, quinto, promete mucho pero cumple poco. Presenta libertad y da esclavitud. Presenta que te va a dar una mente liberal y desde luego lo que produce es una persona insoportable. Y no hay una cosa más insoportable que un creyente que es indulgente con su pecado. Y cuando se le dice, hermano, hacer esto está mal, eso no es de creyentes, diciendo lo que pasa es que yo soy una gente de mente abierta, pero un individuo exagerado. Y no hay una cosa más insoportable que un creyente así. Y sexto, engaña por su, oigan esto, engaña por su actitud destructiva. Le dice a uno que no debe pensar en lo que hace. Puede pensar en eso mañana, pero luego le dice que ya no hay remedio, que su caso no tiene esperanza. Por eso decía un autor de años atrás que el pecado te minimiza el pecado antes de cometerlo y te lo maximiza después de cometido. Antes de cometerlo te dice que no es nada, después de cometido te dice lo que has hecho no tiene remedio. Pero debemos esforzarnos por conocer cada vez mejor las estrategias que usa el pecado. Tercero, dirige todas las armas que Dios ha puesto a tu disposición contra tu enemigo. Todas las armas que Dios ha puesto a tu disposición contra tu enemigo. Esas armas que se encuentran en Efesios capítulo 6. No podemos expandirla, pero podemos mencionarlas brevemente. Dice el apóstol Pablo, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y la verdad de la que habla allí es un individuo veraz, que no exagera, que siempre dice la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, una vida justa, apropiada a una vida evangélica. Versículo 15, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, es decir, firmemente arraigado en la verdad de que yo he hecho la paz con Dios por medio del Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo. Dirigir esas armas directamente contra el pecado. ¿Qué es entonces mortificar el pecado? Se trata primeramente de un debilitamiento habitual de ese principio pecaminoso que mora en nosotros. Segundo, una lucha continua contra el pecado. Y tercero y último, mortificar al pecado es obtener un creciente éxito en la batalla. ¿Qué es mortificar el pecado? Obtener un creciente éxito en la batalla. La lucha contra el pecado continúa hasta la muerte. Pero cuando un creyente puede ver en su vida éxitos frecuentes en su lucha contra el pecado, se puede decir de él que ciertamente está mortificándolo.
que ciertamente está haciendo morir lo terrenal que hay en él. Es ese creyente apercibido, ese creyente que está alerta, que generalmente cuando percibe que el pecado está trabajando en el terreno de sus deseos, aun cuando es tímidamente, porque recuerden que el pecado es muy modesto al principio, parece que no pide mucho. Pero ese creyente está alerta, apercibido, y cuando él percibe que el pecado está llegando cerca de él, seduciéndole, traerá ese pecado a la ley de Dios y al amor de Cristo, lo condenará en el nombre de Cristo y tratará de mortificarlo y matarlo hasta el fin. Y cuando sea en un momento derrotado, llevará su pecado delante del trono de misericordia, pedirá perdón y redoblará su vigilancia para no volver a caer en él. Si tú estás haciendo eso, tú estás mortificando el pecado. Si tú estás haciendo eso, tú estás mortificando el pecado. ¿Qué es mortificar el pecado? Un debilitamiento habitual del pecado, no satisfaciendo sus deseos. Segundo, una lucha continua contra él, recordando en todo momento que ese enemigo está ahí, que no cesa ni un momento de atacarnos. Tercero, un cada vez más creciente éxito en la batalla. La semana que viene trataremos con la pregunta ¿cómo podemos mortificar el pecado? Pero estudiando este tema se ha afianzado aún más en mí la idea de que estos medios de santificación solo pueden ser eficaces en el contexto del cumplimiento de los demás. Hermanos, luchar contra el pecado no es una tarea fácil. Creo que todos se tienen que haber dado cuenta de esto ya en esta serie de la santificación. Luchar contra el pecado no es una tarea fácil. Solo los creyentes pueden hacerlo. Solo los creyentes pueden hacerlo, haciendo un uso responsable y en dependencia del Espíritu de todos los medios que Dios nos ha dado. Por eso quisiera, para concluir, hacer dos preguntas a dos grupos distintos que están aquí. En primer lugar, quisiera preguntar a los creyentes que se encuentran en esta iglesia. Hermano, ya hemos hablado de los medios de santificación, de los medios corporativos, de los medios individuales. Y aunque no hemos terminado esta serie de la santificación, este es el último medio individual que estamos estudiando aquí. Hermano, tú puedes preguntarte y examinar tu vida. ¿Tú realmente estás haciendo uso fiel y responsable de los medios que Dios ha instituido para mortificar el pecado? ¿Tú estás haciendo un uso fiel y responsable de los medios corporativos de santificación? El asistir fielmente a los cultos, el estar atento a la predicación de la palabra, el escuchar fielmente la palabra de Dios y ponerla en práctica, el venir los jueves a orar corporativamente, el someterte de corazón a la supervisión pastoral. ¿Estás haciendo un uso fiel y responsable de los medios individuales de santificación? Hermano, ¿estás dedicado a leer diariamente la palabra de Dios en una forma reflexiva y cuidadosa? ¿Estás dedicado a apartar un tiempo diario y específico para estar a solas con Dios en oración? ¿Estás sometiéndote de corazón a la disciplina de Dios? ¿Estás huyendo del pecado? ¿Estás velando, alerta? ¿Estás mortificando la carne? ¿Estás haciendo uso de los medios que Dios ha instituido para santificarnos? Pero también quisiera hacer una pregunta a las personas que nos visitan en esta mañana. El apóstol Pablo dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amigos, si tú vives a la luz de tus deseos, a la luz de tus metas, a la luz de tus ambiciones, dice Pablo, si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Y de qué morir se habla allí? De una total, absoluta y eterna separación de Dios. Amigo, ese camino te va a llevar al infierno. Dice el apóstol Pablo que los ciudadanos del infierno son personas que viven según la corriente de este mundo, conforme a los deseos de la carne y de los pensamientos. Dice que esas personas
son hijos de ira por naturaleza. La ira de Dios mora sobre tu cabeza día tras día, y cuando tu corazón deje de latir y cierres tus ojos para siempre, lo abrirás delante del augusto tribunal de Dios, y la sentencia de Cristo será: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero ¿saben lo que dice el apóstol Pablo? Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Tú no puedes mortificar el pecado por tu propia fuerza. Necesitas del poder del Espíritu Santo. ¿Y sabes cómo se obtiene el Espíritu Santo? Dice el apóstol en Gálatas capítulo 3, que el Espíritu Santo se obtiene por aceptar con fe el Evangelio de Jesucristo. Por despojarte por un momento de tu justicia propia, por no seguir pensando que puedes llegar al cielo llevando delante de Dios tu justicia propia, tus buenas obras, porque dice la Escritura que nadie se salvará por las obras. La única manera de obtener el Espíritu Santo que te capacitará para poder mortificar el pecado es abrazando la justicia de nuestro Señor Jesucristo, despojándote completamente de tu justicia propia y diciendo: Señor, ten misericordia de mí, perdona mis pecados, porque yo sé que si me das lo que merezco, lo único que merezco es el infierno. Dice Pablo: el que hace eso recibe por la fe el Espíritu de Dios. Amigo, tú has recibido el Espíritu Santo. Y recuerda que el Espíritu Santo no viene a nuestra vida para que sintamos un calambre. El Espíritu Santo no viene a nuestra vida para que hablemos en lenguas. El Espíritu Santo viene a nuestra vida para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Si no has sido convencido de que mereces el infierno, tú no has recibido el Espíritu Santo. Y lo único que te puedo decir en esta mañana es que vengas a Cristo, porque Él es la única roca de salvación. Vamos a orar. Te damos las gracias, oh Señor y Dios, una vez más por habernos dado las fuerzas necesarias para poder predicar tu palabra. Y una vez más apelamos a tu Santo Espíritu para que Él pueda hacer con la predicación de tu palabra una obra que nosotros no podemos hacer. Oh Señor, hay en nuestros corazones pastorales una verdadera preocupación aún por muchos miembros de nuestra iglesia. Personas que están aquí desde hace años y años y años, viviendo conforme a los deseos de su carne, viviendo como si esta vida fuera un gran parque de diversiones. Señor, yo te suplico que tú des convicción de pecado en esta mañana, aún a los miembros de nuestra iglesia. Pero no simplemente convicción de pecado, Señor, llévanos a Cristo, porque caeríamos en desesperación si viésemos nuestros pecados y no pudiésemos ver la puerta de nuestra ciudad de refugio. Señor, ten misericordia de nosotros y permite que estos sermones sobre la santificación se graben en nuestras almas y en nuestras conciencias. Por favor, Señor, da convicción de pecado en esta iglesia. Y por otro lado, Padre, mira las almas que están aquí sin Cristo, caminando directamente hacia el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Señor, ten misericordia de ellos y que se manifieste en este día que tu brazo para salvarnos se ha cortado. Manifiesta tu poder en medio nuestro, Señor. Ten misericordia de todos nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.